Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de lengua y comunicación 3. Y bueno, como lo hemos estado haciendo en las anteriores clases o producciones o grabaciones, pues es menester otra vez recordar lo que vimos anteriormente. Y si bien lo recuerdas, fue en el capítulo de la revisión final del ensayo, que si bien te lo he mencionado, que el ensayo es algo que constantemente se tiene que ir revisando, como lo hemos visto en las fuentes de consulta, ya sea directas, indirectas, en la formulación de preguntas, en el cambio del tema, en el cambio de objetivos y sobre todo en este caso en los contraargumentos o los argumentos que encontremos a favor. Sin embargo, para eso toda esta estructura que ya sea superestructura o macroestructura, que recuerda la superestructura, es lo visual o lo físico que podemos ver o el acomodo en cómo se lleva la información, que es introducción, en este caso es desarrollo y por último es conclusión, que también son las fuentes de consulta, que son las referencias bibliográficas. Y por otra parte está la macroestructura, en la cual se hacen con coherencia y sobre todo cohesión los argumentos de los cuales tienen un sustento y por ende también tenemos que poner las citas de las cuales se consulta. Es decir, recuerda lo que también el ensayo se compone de un cierto tipo de elementos y partes que tienen que estar todos conectados para que realmente se encuentre la relevancia, la importancia y sobre todo llegamos a una conclusión concreta sobre lo que estamos hablando. Entonces la revisión final parte de revisar todos esos elementos y que realmente esos elementos tengan esa estructura que realmente llevamos o más bien te llevo enseñando durante todas las posiciones y que también algo muy importante que tenemos que destacar es la ortografía y la puntuación. Porque recuerda, si, bueno, te mencioné que hay diferentes tipos de palabras y que también tenemos acentos diacríticos, es decir, que una palabra puede tener acento o no, y eso cambia el sentido. Es decir, que a partir de tildar o acomodar una coma, acomodar un punto y coma, un punto final, un punto y aparte, hace que cambie el sentido y el propósito comunicativo de mi texto. Es por eso importante revisar ese tipo de aspectos para que a lo que nosotros queramos comunicar o la manera o las palabras que estemos utilizando sean las adecuadas, porque también recuerda, la adecuación es un punto importante. Si realmente quiero escribir un ensayo para chicos de secundaria y utilizo un lenguaje muy técnico, muy complicado, pues es algo o más bien algo lógico que no me van a entender. Sin embargo, hago la revisión final de mi ensayo y me doy cuenta de esto y lo corrijo, pues y hago las modificaciones pertinentes y un lenguaje adecuado para su edad, realmente va a ser de suma importancia que yo haya hecho eso porque van a entender mi texto. Es decir, la revisión final consiste en hacer todo este tipo de pasos una vez que ya lo hiciste, que ya está hecho, para que nada más pulas de a poco esos aspectos que a lo mejor se te pasaron o que realmente no habías tomado en cuenta. Recuerda que el ensayo, como te lo voy a repetir, es una actividad constante de la cual tú tienes que estarlo revisando. ¿Vale? Y bueno. Ahora bien que tomamos eso y que te invitaba a hacer que tú realizaras un ensayo, es también importante, y otra cosa de los elementos que también se me olvidaba mencionarte, era el utilizar también recursos, gráficos o imágenes que también hubieran o que te ayudaran a hacer más entendible tu ensayo. También podemos utilizar organizadores gráficos que también abonen, o en este caso sea más vislumbrante para los lectores, hacer cómo se acomodan los conceptos importantes, o en este caso también que los incite a ver cómo estamos planteando el problema. Es decir, la serie de argumentos que hemos puesto, o que si estamos hablando de un tema que hoy en día es muy interesante o de mucho conflicto, pues poner una imagen de cómo realmente se está viendo, para que realmente esto cause un sentir y que realmente le cause interés en este caso, pues leer nuestro ensayo. Ahora bien, también otro de los elementos muy importantes, como lo vimos en la focalización narrativa, que si bien lo recuerdas, era enfocarse en algún aspecto de la historia para explicarla y esto abonará más a su entender. Otro de los elementos indispensables es el elemento del ámbito y el tiempo narrativo. Te has dado cuenta que las historias transcurren en un cierto lugar, en una cierta época, en un cierto año, pero ¿para qué? ¿Para qué ocurre eso? ¿Para qué nada más es para nada relevante o, o realmente nada más para poner datos extras o datos de cultura general. No, realmente tiene un porqué y un para qué en ese caso y sobre todo la función que cumple en la narrativa de nuestro ensayo que también va a ser muy indispensable tenerlo en cuenta al momento de, eh, o más bien contar nuestros sucesos en torno a la temática que nosotros queremos. Y sin más, pues comencemos con esto. Primeramente tenemos dos conceptos, está el ámbito y el tiempo. El ámbito viene siendo la delimitación donde o el lugar donde se da, o digamos el espacio como comúnmente lo conocemos. Lugar o espacio en el que se dan los acontecimientos, por ejemplo, un bosque, una selva, y como bien, bueno, te lo voy a adelantar, también puede ser los contextos políticos, sociales que se ven en ese momento. Por ejemplo, el ámbito puede ser durante la Segunda Guerra
o en este caso durante las cruzadas, es decir, el lugar donde se dan la serie de acontecimientos se viene siendo el ámbito. El tiempo en comparación, en este caso viene siendo la magnitud en el cual suceden los acontecimientos. ¿A qué me refiero? Si suceden durante el día, durante la noche, durante la tarde, suceden en una fecha específica, suceden durante un día, durante 3 días, es decir, la cantidad, o más bien el tiempo viene siendo la representación ya sea de días, meses, años o fecha en específico donde se da, en este caso, una serie de acontecimientos. Y ahora bien, el ámbito del tiempo, ¿por qué ofrecen en este caso? Como bien lo dice ahí, dice el espacio y el tiempo narrativo son dos elementos claves en el texto literario. ¿Por qué? Dice, pues ofrecen la posibilidad de crear en gran medida la atmósfera narrativa de una historia del mismo modo, sitúan los personajes y acontecimientos en un mundo histórico, un momento histórico, es decir, un momento histórico determinado. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Bueno, ¿te ha pasado que en ocasiones cuando tú lees que está en un cierto tiempo, en este caso en un cierto ámbito, es como si también estuvieras ahí viviéndolo o te estuvieran a ti pasando los acontecimientos? Realmente lo que busca el, el escritor es eso, que totalmente te transportes a ese tipo de ámbito y tiempo. Y sobre todo es como si tú estuvieras viviendo estos acontecimientos o por otro lado, también entiendas el actuar y sobre todo el pensar de estos personajes que te están narrando los acontecimientos para imaginarte como tal el contexto. Porque si bien hay algunos aspectos de los cuales ya nos podemos recrear y de los cuales ya no podemos vivir porque fueron en el pasado. Sin embargo, una vez que estamos ahí o que nos imaginamos a partir de esta historia, decimos, es como realmente estuviera en la Edad Media y ahora entiendo, o ahora me imagino más el cómo era en ese aspecto ese tiempo. Y a su vez también nos llevan un tejido sensorial, que quiere decir entender los sentimientos o los aspectos psicológicos de la persona. También eso se entra mucho en juego y es por eso que también se pone el tiempo. ¿Sale? O incluso como también nos dice ahí, nos llega a conectar con épocas del pasado porque las entendemos más, las del presente porque también puede hacer notar nos ayuda a entender el presente a partir del pasado, es decir, algunos acontecimientos que sucedieron en el pasado hacen hincapié a cómo vivimos hoy en día o nos ayuda a entender por qué hacemos lo que hacemos y también las generaciones futuras con la ciencia ficción nos plantea un futuro a muchos años, el cómo pueden estar ahí o cómo los humanos es que podemos estar viviendo en una determinada fecha, pero a futuro. Y bueno, en el ámbito literario lo que se busca a partir de esto es, como bien dice, deleitar al lector a través de la palabra. Es decir, a través de esas palabras que nos dicen, a través de esos contextos que nos encajan, busca que realmente entretener y que realmente la lectura sea placentera, realmente decirnos en qué espacio y tiempo se da. Asimismo, lo que se busca, lo que se siente es suscitar las sensaciones en los otros. Entender a partir del tiempo, como bien te lo dije, como si estuviéramos ahí y transportarnos como el personaje principal para despertar sensaciones. Y una vez que nos despertamos sensaciones, ¿qué pasa? El interés por algo, el interés por la lectura empieza a generarse más que intentas acabar el libro o que realmente dices es una buena historia porque realmente con esos aspectos de la narración que nos da o ese tipo de focalización, tiempo y espacio que también nos puede dar ese tipo de ámbitos, suena interesante tanto el acontecer y la narración de los hechos que no quieres dejar de leerla o realmente la recomiendas por este entretenimiento que te causó y sobre todo también genera un cierto tipo de crítica, es decir, nos ponemos a pensar una vez que entendemos el tiempo, el espacio y la focalización, ¿por qué realmente sucedió en la noche? ¿Por qué realmente sucedió en este contexto? ¿Por qué sucedió en esta fecha? ¿Por qué no se dio en otro lugar? Y es cuando se hace una serie de críticas el por qué el autor comenzó a poner cierto tipo de espacios, por qué realmente dio a entender, o más bien por qué se dio durante poco tiempo, durante mucho tiempo. Y es cuando se empieza a hacer la interpretación de estos elementos que juegan en la narración. Y bueno, para comenzar con esto, podemos localizar en este caso la Niña de los Fósforos, que si y bien no mal recuerdas, creo que si lo leímos o no recuerdo, pero si no es así, lo volvemos a leer, que no va a ser todo el cuento, pero sí, mm, para hacer memorias es de Hans Christian Andersen, el cual es un pequeño cuento de dos cuartillas que también es muy interesante. Y en este caso, bueno, aquí tiene un cierto lugar, un cierto ámbito, del cual lo iremos viendo más adelante. Y bueno, para comenzar el ámbito, como ya te lo explicaba, es el desarrollo de una narración, que es como tal un lugar físico, o puede ser un lugar, en este caso, de un contexto social o político, ya sea como una guerra,
que en este caso sea durante la Segunda Guerra, durante la Primera Guerra, durante las Cruzadas, es decir, el ámbito es el lugar en el cual se da o el espacio en el cual se da, tanto puede ser político como físico. Y bien lo dice ahí, lo pueden ser tanto diversos como la selva, un río, una habitación, una prisión, y cada uno de ellos tiene su propia influencia en la historia. Es decir, como bien te lo decía, cada una tiene la influencia de hacer, si es un espacio chico, como bien lo dice el texto, no se debe interpretar que a lo mejor el lector quiere darnos a entender que como bien ese es un espacio chico, que eso hace que haya nulas posibilidades de que el autor, o más bien de que el personaje, el protagonista, salga del nudo en el que está envuelto. Y si un espacio, en este caso más grande, hace incitar o incita a que realmente, en este caso, el protagonista tiene las posibilidades de salir del nudo en el cual se encuentra, porque como bien es libre, puede ir a otro tipo. Es decir, eso nos ayuda a interpretar el lugar en el que se da cierto tipo de hechos, acontecimientos, o generar una interpretación del por qué lo puso ahí el autor. Y bueno, si leemos en este caso, permíteme hacerlo un poco más grande. El texto del nido de las sillas, ¿cuál sería su ámbito? Es decir, ¿en qué lugar se da? Comencemos, dice, a leer. Qué frío hacía, nevaba y comenzaba a oscurecer. Era la última noche del año, la noche de San Silvestre. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad pasaba por la calle una pobre niña. Si te fijas aquí, la calle. Y aquí te está diciendo, pues bueno, la calle sí, pero ¿cómo será la calle? ¿Será como la de mi colonia? ¿Será como cuál? Entonces aquí también es lo importante, si te fijas, no solo el mencionar en este caso el ámbito o el lugar es necesario, sino que también incita a pensar el cómo la calle está estructurada, el cómo la calle, en este caso, que caía, si llovía, si granizaba, si estaba un sol que realmente quemaba, si hacía un frío, qué estaba pasando en la calle, cómo era la estructura de la calle en este caso, para imaginarlo. Es aquí también lo importante e interesante, que nos imaginemos en qué contexto está caminando la niña, en qué ámbito, para que realmente la historia repercuta en mí y que realmente genere interés. Bueno, y continuando con eso nos dice, una pobre niña descalza y con la cabeza descubierta. Verdad es que al salir de su casa llevaba zapatillas, pero ¿de qué le sirvieron? Unas zapatillas que su madre había llevado últimamente, y a la pequeña le venían tan grandes que las perdió al cruzar corriendo la calle para librarse de dos coches que venían a toda velocidad. Una de las zapatillas no hubo medio de encontrarla, y a la otra se le había puesto un mozalbete que dijo que le haría servir de cuna el día que tuviese hijos. Si te fijas aquí también algo muy interesante. Aquí si bien nos está detallando, bueno, aspectos físicos de la persona, cómo realmente iba vestida, cómo iba caminando, y también si te fijas son esos días de San Silvestre, que es el 31 de diciembre, bueno, que es el 31 de diciembre, a eso se refiere, que es el último día del año, o noche del año, y realmente nos incita a pensar cómo en este caso, en ese ámbito en el que se está dando, o si te has puesto a pensar que son las calles ya muy solas, que todos van a prisa, sin importarles a las demás personas, lo único que quieren es llegar a sus casas con sus familias, y que realmente a veces no nos ponemos a pensar que si bien somos afortunados por tener cierto tipo de una casa, un techo donde vivir, donde pasar año nuevo, cuando en realidad nos ponemos a pensar de otras personas que no tienen esa posibilidad, que ni siquiera tienen familia, o que realmente viven en la calle y que no tienen un cierto tipo de estatus económico para hacer por lo menos una cena y festejar la última noche del año porque para ellos todos los días son iguales. Entonces aquí si te fijas como tal no lo dice, pero nos iba a reflexionar sobre cómo el contexto y cómo realmente nos dice que al cruzar la calle iban los coches demasiado rápido y cómo realmente esto nos ayuda a pensar, a empatizar con la niña, a pesar de que no la conozcamos, a pesar de que es una historia a lo mejor puede ser imaginaria, pero que la podemos relacionar con estos días, como bien te lo he estado diciendo, de estos últimos días del año, a cómo realmente el ámbito ayuda a entender, sobre todo el andar de, en este caso, de niña por la calle, y cómo realmente entender más y empatizar con esta historia. Es lo que se pretende a partir del ámbito. Y bueno, y continuando con eso, también tenemos, o más bien, también una de las partes importantes de las historias o de los trascendentales es que a partir del ámbito, como bien te lo decía, nos genera el contexto en el que se da. Y a partir de ese contexto nos genera las visiones en cómo las personas notan a unas a otras. En este caso, si nos ponemos a imaginar, ponemos a una niña que tiene un cierto estatus en el cual se da una cierta temporada, como bien te lo había mencionando, y cómo realmente este estatus que tenga puede influir en cómo la tratan, en cómo se comporta ella, lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer.
Es decir, los estatutos en este caso marcan, y sobre todo el ámbito en el cual se está desarrollando, qué acciones y la manera en cómo se comporta y la manera en cómo nos podemos imaginar físicamente a la persona. Y a partir de que leímos el texto, puede ser que te hayas imaginado una niña así. ¿Te la imaginabas así o te la imaginabas más pobre de otra manera? Eso hace hincapié a que realmente estemos ahí como tal en el contexto y ahora sí empaticemos y nos entretengamos con esta historia que si de por sí leemos el primer párrafo es como que hay algo interesante aparte de eso que te acabo de leer. Por otra parte, el tiempo, como bien dice, desempeña un papel crucial en la narrativa. Dice, la amplitud del periodo temporal en el que se desarrollan los acontecimientos puede variar considerablemente. ¿Por qué considerablemente? Porque algunos lo pueden hacer que transcurran días, décadas, años, o a lo mejor sea en el mismo día, a lo mejor sea cuando salga el sol. Es decir, depende del autor cómo quiera manejar o cuál sea lo interesante para entretener, en este caso, al lector sobre el acontecer que él está diciendo. Pero en este caso es variable, ¿sale? Y también depende si el autor quiere crear suspenso, anticipar al lector. Eso depende ya de cómo se vaya contando la historia y los elementos necesarios para él. Ahora bien, y en este caso, se da en varios días el cuento, algo un poco más grande, y nos quedamos en la primera parte sobre cómo pierde su zapatillo, que él cruzó la calle, casi dos coches que la atropellan, y vamos a continuar para ver si podemos saber si se da más de un día o realmente se da durante un cierto tipo de horas. Que nos dice, y si la policía andaba descalza con los desnudos piececitos completamente moratados por el frío. En un viejo delantal llevaba un puñado de fósforos y un paquete en una mano. En todo el santo día nadie le había comprado nada, ni le había dado un mísero centavo. Volvía hacia su casa hambrienta y media lata, y parecía tan abatida la pobrecilla. Los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio, cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello, pero no estaba ella para presumir. Es decir, no nos dice que tantos días transcurre, o si realmente transcurren más de 2 días, en más de varios meses. Sin embargo, durante si acabas el texto, a lo mejor te lo voy a explicar un poco, pasa en un cierto tipo de horas. No lo da a entender así. El texto nos dice, pasaron tantas horas, pasó de la hora 7 a las 8, pero entendiendo todo el texto, en ese caso se da en un mismo día y en un cierto tipo de horas. En ese caso, en la última noche. Y termina algo muy triste. Y bueno, no te lo quiero spoilear, pero léalo para que realmente por ti mismo te das cuenta de eso. Y a ver, por otra parte nos dice lo siguiente, dice, la concentración temporal es otro aspecto a considerar. Hay relatos que abarcan largos tiempos o eventos significativos, mientras que otros se comprimen una gran cantidad, como bien te lo decía. Hay algunos que realmente están por largos periodos, por años, o hay otros que en pocas páginas pasan de un cierto día a otro o de un cierto tiempo a otro. Eso, como bien te lo decía, depende de cada autor cómo lo quiera manejar. Asimismo, también lo dice, la precisión en la descripción del paso del tiempo también es importante, es decir, una vez que en este caso pasa el tiempo, pero también tiene que ser muy, en este caso, atento al autor que la está desarrollando, a que si pasa el tiempo, pues tiene que haber cambios. Y si es de mucho tiempo, tiene que haber cierto tipo de cambios significativos en torno a los personajes, en torno a su actuar, tanto aspectos físicos, psicológicos, que también compaginan con la narración, porque qué lógico sería que si realmente pasa el tiempo, pero las personas siguen igual. No tendría mucho sentido y tampoco tendría mucho sentido cambiar constantemente de tiempo si el mismo personaje va a ser de la misma manera. Y ahora bien, tenemos diferentes formas de cómo transcurre el tiempo en una historia. Y el uno es lineal. ¿A qué se refiere lineal? Lineal se refiere a que los acontecimientos sean tal cual los están contando. No hay saltos en el tiempo, es decir, no es que se vayan a futuro y luego regresen al presente a explicar la historia, ni que se vayan al pasado para luego explicar la historia del presente, sino que realmente se dan los acontecimientos tal cual están sucediendo o tal cual las están contando. ¿Sale? De una forma clara y coherente, sin adelantarse al futuro, pero tampoco sin ir al pasado. A eso se refiere de una manera lineal. Y es de los que todos utilizamos normalmente. Y aquí tenemos uno de los cuentos que se llama El obstáculo de Amado Nermo, en el cual si tú lo puedes leer, es una pequeña parte del cuento, no es todo, ¿eh? En el cual si tú lo lees, pues vemos que realmente los acontecimientos suceden tal cual los está contando en este caso el narrador y que realmente no hay aspectos del pasado o del presente que realmente afecten en este caso a la historia o que haya saltos de tiempo para contarlo. Por otra parte tenemos a la prolepsis o prospección o flashword, que nos dice que realmente eh, mm, nos cuenta o nos relata acontecimientos que ya sabemos de antemano que van a suceder. Sin embargo, algo aquí es muy importante, es decir, nos cuenta el futuro de esa historia.
Y es, pues qué aburrido, ya les conté el futuro de la historia, entonces ¿qué sentido tiene? Ojo con eso. En este caso, el narrador o el autor que esté haciendo este tipo de historias, es importante decir, bueno, va a pasar esto, pero mantener al lector entretenido de, bueno, sí va a suceder esto, pero ¿cómo va a pasar? Y te ha sucedido, ¿no? Que te cuentan como tal la conclusión de algo, o en este caso, lo que ya tú supones que vaya a pasar. Sin embargo, lo que te mantiene ahí al hilo de la historia es, pero ¿cómo pasó? Pero si hubiera pasado esto, o te empieza a hacer una serie de hipótesis de cómo realmente puede pasar ese acontecimiento que ya está predestinado. Sin embargo, puede ser que realmente estés en lo cierto o que realmente tome un giro en la historia en torno a algo que no habías notado. A eso se llama prolepsis, o la manera en cómo se adelanta, en este caso, el autor a un cierto tipo de hecho que va a suceder. Sin embargo, lo importante de aquí es mantener la atención del lector para que realmente no se pierda. Y uno de esos es la crónica de una muerte anunciada, que es un pequeño fragmento de Gabriel García Márquez. Y otra es la analepsis o retrospectiva o flashback, en el cual se hacen varios viajes al pasado para continuar en este caso con la historia, y puede generarse los saltos que él quiere en el tiempo para, en este caso, ir al pasado y luego ir al presente explicando la historia. Uno de esos que también puede ser muy interesante es Pedro Páramo de Juan Rulfo, en el cual se cuenta la historia y posteriormente empieza a ir a acontecimientos del pasado y luego al presente, y así sucesivamente hace constantemente viajes en el tiempo para contar la historia. Y uno también de esos puede ser La culpa es de los tlaxcaltecas de Elena Garro, que también nos hace un hincapié del cómo, en este caso, a partir del pasado, está contando una historia que nos hace entender el presente. Es decir, a partir de eso que te acabo de enseñar, es algo muy importante el cómo el ámbito y el tiempo juegan un papel indispensable para imaginar una historia, los acontecimientos de esas personas en las cuales se está viviendo, y sobre todo comprender un ámbito y que entretenga al lector. Eso es lo interesante. Si bien, como te lo había mencionado, la introducción es una parte primordial e interesante de cómo se va a tratar el problema, cómo es que se va a responder la pregunta, pero también en este caso el tiempo y el espacio son indispensables para que la historia tome un cierto tipo de clímax, que realmente genere interés y sobre todo genere empatía y entretenga sobre todo al lector en cuestión de cómo le estamos relatando nuestros acontecimientos y cómo estamos sustentando ese tipo de argumentación en torno a nuestra temática. Y bueno, espero que haya quedado entendido este tema y sobre todo te haya gustado. ¿Sale? Recuerda que si tienes alguna duda, algún interés, o más bien algún interés, más bien alguna duda, alguna incógnita, me la hagas saber en los comentarios en la parte de abajo para ayudarles contestación. Y bueno, sin más, yo me despido. Hasta luego.